Vamos a continuar con la parte del estudio de dimensión de un espacio vectorial. Es fácil ver geométricamente que si tomamos tres vectores en R2, estos tres vectores siempre son linealmente dependientes. Y vamos a ver ahora un resultado que generaliza esto. Proposición 1. Si un subespacio vectorial W de Rn está generado por R vectores, entonces cualquier conjunto de R más 1 vectores de W es linealmente dependiente. Fíjense que entonces lo que está diciendo, ¿qué quiere decir que un subespacio W de Rn esté generado por R vectores? Quiere decir que todo vector de W se escribe como combinación lineal de esos R vectores que son los que generan AW. Y dice, entonces si tú te pasas de ese número de generadores, entonces el conjunto que tienes va a ser linealmente dependiente. Y no voy a hacer la prueba en esta ocasión porque la prueba se hace por inducción y ustedes no tienen el conocimiento de lo que es inducción matemática. Pero lo pueden ver en el libro aquellos que tengan una idea o que tengan curiosidad por ello. Y como corolario de esta proposición, tenemos el siguiente resultado. Si yo tengo un subespacio vectorial W de Rn que está generado por R vectores, entonces cualquier conjunto con más de R vectores de W siempre será linealmente dependiente. Evidentemente, es una consecuencia de la proposición anterior y de que cualquier conjunto que contenga a un subconjunto linealmente dependiente es linealmente dependiente. Entonces, noten, si yo tengo un conjunto generador de un subespacio y le agrego otro vector a ese conjunto de generadores, automáticamente ese nuevo conjunto de más de R vectores es linealmente dependiente. Además de que otra cosa que es evidente es que todo conjunto que contenga un subconjunto linealmente dependiente también es linealmente dependiente. Y ahora tenemos el corolario 2 que dice, en Rn cualquier conjunto de más de n vectores es linealmente dependiente. Bueno, pues en efecto, ¿verdad? En Rn hay conjuntos con n vectores, ya las hemos detectado, que les llamamos los vectores canónicos, E1 hasta n, que son aquellos que tienen 1, E1 es 1, 0 es todo lo demás, E2 es 0, 1, 0 todo lo demás, y así hasta En, que es 0, 0, 0, 0, 0, n menos un ceros, y luego un 1. Ese conjunto ya vimos que genera a Rn. Entonces, y lo que dice este corolario es que si yo le agregara a ese conjunto, por ejemplo, de n vectores, automáticamente, por la proposición anterior, se convierte en un conjunto linealmente dependiente. Ahora vamos a mezclar todas estas cosas. Vamos a hablar de la existencia de bases. Ya vimos en Rn que la base canónica es un ejemplo de ellas. Recuerdo que es una base, es un conjunto de vectores que genera el espacio y que además es linealmente independiente. Así es que ahora demostraremos que todo conjunto linealmente independiente de vectores de un subespacio W puede extenderse siempre a una base de todo W. Y para ello necesitamos el siguiente lema. Y el lema dice así: si yo tengo un conjunto formado por, digamos, los vectores B1 hasta BR, que es linealmente independiente, y estos vectores están en Rn,
Y ahora tomo un subespacio vectorial al que le llamo W, que genera al que genera este conjunto de vectores. Si yo tomo B, un vector en Rn que no está en W, entonces, cuando yo me fijo en el conjunto formado por los B1 hasta Br y le añado a B ese vector que no está en el espacio generado por B1 hasta Br, entonces ese nuevo conjunto es linealmente independiente. Bueno, para hacer la prueba quiero subrayar algunas cosas. Por ejemplo, que tomen en cuenta algo que hay que recordar, que dice que este conjunto es linealmente independiente. Esa es una hipótesis importante. Y luego, que lo que quieren probar es que si yo le añado a B, que no está en el espacio generado por B1 hasta BR, entonces el nuevo conjunto es linealmente independiente. La demostración es como sigue. Quiero probar que un conjunto es linealmente independiente. ¿Qué hago? Tomo una combinación lineal de todos esos vectores igual a 0. ¿Qué es lo que quiero probar? Quiero probar que entonces cada uno de los coeficientes vale 0. Entonces, primero hago la siguiente observación. Fíjense, esta lambda de aquí, estoy diciendo que es 0. Porque si no lo fuera, entonces yo podría, existe el número 1 entre lambda. Y entonces podría multiplicar toda la ecuación por 1 entre lambda y despejar B. Y entonces me quedaría que B sería igual a esa combinación lineal que ven. Oigan, pero eso es una contradicción. ¿De dónde viene la contradicción? Del hecho de saber que B, aquí dice, no está en W. Entonces, como no está en W, no puede, no debe poderse escribir como combinación lineal de los generadores de W, que son B1 hasta BR. Y tener esta expresión negaría esa hipótesis. Eso se llama en matemáticas una contradicción. ¿De dónde viene esa contradicción? De haber supuesto que W era distinta de 0 y por lo tanto, fíjense, si en la ecuación estrella yo sé que lambda vale 0, eso quiere decir que ese sumando vale 0. Entonces me queda la expresión estrella reducida nada más a lambda 1b1 más hasta lambda rbr igual a 0. Pero ahora, por hipótesis, como les subrayé en la lámina anterior, B1 hasta BR es un conjunto linealmente independiente. Eso quiere decir que cada una de estas escalares, para que eso sea igual a 0, necesita ser a fuerza 0. Y eso querrá decir que en mi ecuación que tengo yo aquí, la única manera de tener eso igual a 0 es si cada uno de los coeficientes vale 0. Y por lo tanto eso dice que el conjunto B1 hasta BR añadiéndole B es linealmente independiente. Y con eso pruebo el lema. Eso me lleva a poder enunciar el teorema 1.
Y el teorema 1 dice, ese teorema dice algo muy importante. Vamos primero a leerlo textualmente y luego lo voy a interpretar de una manera más, desde una perspectiva un poquitito más grande. Sea W un subespacio vectorial de Rn y B1 hasta Br un conjunto linealmente independiente de vectores de W. Entonces, existen vectores Br más 1, Br más 2 y así hasta Br más S en W, tales que el conjunto formado por B1 hasta Br más S es una base de W. Fíjense que lo que realmente está diciendo este teorema es que si ustedes tienen un conjunto linealmente independiente en un subespacio de Rn, ese conjunto linealmente independiente siempre se puede completar a una base de ese subespacio. Y eso tiene efectos muy importantes. Vamos a ver la demostración. Tomo, como dice el teorema, B1 hasta Br, un conjunto de generadores de W. O sea, ese conjunto genera W. ¿Qué quiere decir eso otra vez? Que cualquier elemento de W se escribe como combinación lineal de B1 hasta Br. Puede suceder que ese conjunto de generadores sea una base de W, es decir, puede ser que ese conjunto genere a W y además sea un conjunto de vectores linealmente independientes. Si ese es el caso, pues entonces W ya tiene esa base y no hay nada que probar. Si no, vamos a considerar que sea W1 el espacio generado que ven con los piquitos ahí, el espacio generado por B1 hasta Br. Quiere decir que existen elementos en W que no se pueden escribir como combinación lineal de B1 hasta Br. Ese W, evidentemente, entonces es simplemente un subconjunto de W, pero no es todo W. Entonces tomo un vector que esté en W, pero que no esté en W1. Por el lema anterior, por eso fue que lo tuvimos que preparar antes, si yo considero el conjunto formado por B1 hasta Br y le añado Br más 1, ese conjunto es linealmente independiente. Bueno, ahora, si ese último, o sea, B1 hasta Br más 1, ya genera W, entonces es base de W y acabé. Pero si no, otra vez puedo encontrar otro vector al que le voy a llamar Br más 2 y se lo añado al conjunto. Y así voy añadiendo, si es que todavía no generara, si es que no fuera base todavía de W. Ahora, uno puede pensar, bueno, pero ¿y cuándo voy a acabar? Bueno, ese proceso debe terminar antes de que R más S sea mayor que N, porque de otra manera tendríamos más de N vectores en Rn y por lo tanto no puede ser un conjunto linealmente, bueno, tendríamos N vectores linealmente independientes en Rn y eso sabemos que no puede ser, porque el máximo de vectores que hay linealmente independientes en Rn es exactamente N. Por lo tanto, debe existir una S de tal manera que el conjunto formado por B1 hasta Br, luego Br más 1, Br más 2, etcétera, etcétera, hasta Br más S, sea una base de W y en ese caso queda probado el teorema. Y ahora vamos a tener una proposición y esta proposición dos dice lo siguiente.
la proposición 2 afirma que todo subespacio vectorial de Rn tiene base. Bueno, si ese subespacio fuera el 0, pues ya sabemos que tiene base, ¿verdad? Porque dijimos que la base era el conjunto vacío. Entonces supongamos que no tiene, que es diferente de 0, o sea, que hay más vectores que solamente el 0. Entonces, digamos que le llamo a algún vector que existe distinta de 0, le estoy llamando B1. Entonces el conjunto B1 es linealmente independiente y aplico exactamente el teorema anterior y sigo buscando vectores que sigan siendo linealmente independientes. Vaya, si ese ya generado, si B1 genera W, pues ya tengo una base. Pero si no, puedo encontrar por el teorema anterior otro que no esté en el espacio generado por B1. Y entonces junto ahora esos dos y así sigo hasta llegar a tener un conjunto que genere y sea linealmente independiente al subespacio W. Y bueno, entonces, junto con este resultado y la proposición, se tiene el teorema anterior. Y entonces estamos ahora listos para una nueva definición. Y esa nueva definición es precisamente el objetivo de esta sección, que es el concepto de dimensión. Vamos a ver qué quiere decir, qué es dimensión. Dimensión de un espacio vectorial. Entonces, la dimensión de un subespacio vectorial W de Rn no es más que el número de elementos de cualquiera de sus bases. Como ya hemos visto, un espacio vectorial o un subespacio vectorial puede tener diferentes bases. Oigan, pero entonces la pregunta es, ¿y no variará ese número de acuerdo a la base que estoy escogiendo? No. Un teorema que puedo enunciar aquí sin ningún problema es el siguiente teorema. Y ese teorema dice, todas las bases de un subespacio W de Rn tienen el mismo número de elementos. Y bueno, simplemente se comparan los tamaños se toman dos bases cualesquiera, que tenga una R elementos y la otra S elementos, y se comparan de acuerdo a las propiedades que ya conocemos. ¿Cuáles son esas propiedades que quiero señalar aquí? Acuérdense, una base es el máximo número de elementos linealmente independiente o el mínimo número de generadores. Así es que teniendo esas dos posibilidades, más la definición de dimensión, yo puedo mencionar muchos ejemplos que he ido trabajando a lo largo de esto, como por ejemplo que en Rn ustedes tenían E1 hasta En como una base, por lo tanto la dimensión de Rn es n. La dimensión de R1 es 1, la dimensión de R2 es 2, la de R3 es 3, etc. Otro ejemplo es, si yo pienso una recta en R2, pues es de dimensión